Aquí tenéis un ejemplo como de biología y geología, por ejemplo, sí plantea 3 situaciones de aprendizaje, una por trimestre, sin embargo, física y química plantea 4, ¿vale? Cada área, cada materia va conformando, va configurando sus situaciones de aprendizaje. Aquí tenéis un ejemplo de conocernos bien para vivir mejor, Se desarrolla esta situación de aprendizaje, este desafío, se plantea cómo se va a llevar a cabo y abajo se muestra las unidades didácticas que van a ir trabajando esta situación de aprendizaje de manera global y en conjunto. Aquí tenéis otro ejemplo de biología y de geología, cazando bulos. Se intenta plantear desde acción por el clima cuáles son los bulos que más suele haber en la comunicación de cara a la ciencia y a la biología. Bueno, pues este cazando bulos se va a trabajar, fijaros aquí en el segundo trimestre, a través de la unidad 4, 5, 6 de la materia. ¿Qué ocurre? Que llegamos a la unidad didáctica. Bueno, la unidad didáctica nos recuerda justamente esa situación de aprendizaje planteada al comienzo del trimestre, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el ejemplo, como tenemos en un ladillo justamente la situación de aprendizaje que va acorde a la unidad en la que estamos trabajando. Fijaros que hay una continua conexión del conocimiento un poco más académico, hay una continua conexión a esta situación de aprendizaje, a esta aplicación, a este contexto cercano al cual hay que dar problema. La situación de aprendizaje, aquí tenéis otro ejemplo para bachillerato, para que veáis el formato, cómo se mantiene de la misma forma y cómo un libro de bachillerato vuelve a hacer lo mismo. Se abre el libro, se abre la unidad con esta doble página y se vuelve a hacer un guiño, ¿no?, a la situación de aprendizaje. Vamos a aprender sobre la materia, sus propiedades y sus transformaciones para poder dar respuesta a la situación planteada en el comienzo del trimestre. Luego, en el propio libro, en la propia unidad didáctica, al final, se va haciendo, junto con la evaluación propia del área de conocimiento, se hace una evaluación referente a esa situación de aprendizaje al principio del trimestre y durante las diferentes unidades didácticas vamos a ir haciendo, ¿no?, esa conexión con lo que estamos aprendiendo de cara a por qué nos está sirviendo para dar respuesta a ese problema, esa reflexión, ese poner a prueba nuestras competencias. Aquí tenéis otro ejemplo de otra materia, como dentro de la evaluación de ese conocimiento que tenemos esa reflexión, esa valoración y ese pone a prueba tus competencias de cara a lo que te sirve esto para la situación de aprendizaje. Y luego el trimestre cierra con una evaluación de la situación de aprendizaje. Fijaros cómo la estructura es: planteo situación de aprendizaje, trabajo 3 o 4 unidades didácticas, cada uno con su conocimiento propio, vinculo esas unidades a la situación de aprendizaje y cierro el trimestre evaluando justamente la propuesta final que voy a dar, esa reflexión, esa solución, esa acción transformadora a esa situación, problema asociado a la Agenda 2030. Revisa tus competencias, revisa tu planificación. Fijaros cómo es una evaluación especialmente metacognitiva, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo de geografía e historia, por ejemplo, para la ESO, cómo, bueno, pues se cierra ese mejorar la convivencia, que era la situación inicial, o este de cazando bulos para biología y geología, que estaba planteado para el segundo trimestre, por ejemplo. Veis cómo también existe un hilo en cada unidad, se hace conexión de la unidad con la situación de aprendizaje, se trabaja ese conocimiento de un modo integrado y se finaliza la unidad haciendo una reflexión del porqué de esto que estoy aprendiendo de cara a esa respuesta que quiero dar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que esta es la estructura: situaciones de aprendizaje, unidades didácticas y al finalizar evalúo la situación de aprendizaje, siempre bajo el paraguas de la Agenda 2030, de ese contexto, ¿no?, problemático que tenemos, bueno, pues de cara a tomar conciencia y a plantear soluciones.